¿Cómo fueron esos primeros pasos en el mundo de la auditoría y la consultoría? Tuve un momento de replanteamiento que me llevó incluso a plantearme salir de la firma. O sea, tú dejaste, por ejemplo, el deporte, estaba en la élite. Lo que pasa que, bueno, luego pues eligió otro camino. Yo antaño, yo ni mucho menos era el mejor del equipo, ni ahora mismo soy el mejor del equipo en KPMG. ¿Cómo evaluaría el estado del sector empresarial en España en estos momentos? Lo que es nuestra obligación ponernos a disposición vuestra. Dentro de tu carrera profesional, ¿algún logro del que te sientas particularmente orgulloso? Desde la perspectiva del profesional que va a entrar, que rápidamente trate de identificarse con lo que son la cultura y los valores de donde se va a meter. Bueno, pues una vez más, nuevo capítulo de Is the Talks. Hoy estamos aquí preparados para entrevistar a, bueno, pues a un personaje que, bueno, en mi caso es algo más que el presidente de KPMG, es un amigo, y hoy pues tenemos con nosotros a Juanjo Cano. Voy a hacer una pequeña introducción de Juanjo antes de presentarle. Bueno, Juanjo, te puedo llamar Juanjo, ¿no? Por supuesto. Estudió en el colegio El Prado, se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, aunque comenzó su andadura en CEU San Pablo. Comenzó su carrera profesional en KPMG en el 96, en el departamento de auditoría, y luego pues, se incorporó al departamento de Transition Services. Los que le conocen profesionalmente destacan pues, que es una persona muy humana, empática, que fomenta la responsabilidad y el compromiso de todo aquel que se relaciona, bueno, pues, lo cual hace que sea muy fácil trabajar con él. De esto puedo dar fe de ello porque es una persona espectacular. También destaca pues, su visión estratégica empresarial, de ahí que esté liderando una de las Big Four. Y bueno, entró a formar parte en el comité de dirección, en el Consejo de Socios como responsable de mercados en el octubre del 2016, y en enero del 19 asumió el cargo de consejero delegado, y en el 21 pues, fue nombrado presidente de la firma en España. Yo creo que hoy tenemos a alguien que sobre todo yo creo que considero que es una persona que, gracias a su capacidad, su formación, su preparación y esas soft skills que hoy en día son tan importantes, pues bueno, ha llegado a dirigir una Big Four y encima lo está haciendo con mucho éxito y haciéndola crecer cada día enormemente. Así que bueno, hoy tenemos con nosotros a don Juanjo Cano, el presidente de KPMG. Muchísimas gracias, Juanjo, por estar hoy aquí. Gracias, Jota. ¿Te puedo llamar Jota? Sí, claro. Yo antes de empezar, o sea, por si se nota el nivel de relación que tenemos, o sea, es una relación claramente de amistad desde hace, pues puedo hacer más de 40 años, ¿no? Sí, podemos hablar de lo que nos une, ¿no? Sí, porque realmente hemos sido contrincantes toda la vida, o sea, que ahora somos amigos, tenemos la misma tara, que somos muy atléticos los dos, pero hemos jugado enfrente en balonmano, lo que pasa es que él era bueno y fue el que hizo carrera. Pero yo estaba en Caja Madrid y en el Atlético de Madrid y previamente en Prado y Safa, con lo cual es una historia muy larga de relación y de amistad. Sí, bueno, pues esas relaciones del deporte son las que han perdurado en el tiempo. Yo creo que es un lazo muy importante y sí que es cierto que bueno, pues los dos atléticos. Últimamente, no sé, tenemos muchos atléticos aquí en Is the Talks. Igual tengo algo de influencia en los personajes que nos presentan, que nos visitan. Y bueno, más allá de nuestra historia común con el deporte, bueno, vamos a hablar un poquito más de esa trayectoria de nuestro invitado. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Hablando más de la parte profesional, ¿cómo fueron esos primeros pasos en el mundo de la auditoría y la consultoría? Vale, yo sí, si quieres que un poco como antecedente, o sea, tú lo has comentado, yo hice una carrera de económicas y empresariales, pero siempre he sido bastante activo, ¿no? Durante toda la carrera
estuve trabajando en distintas cosas, y además muy variadas. O sea, podía estar desde trabajando en bares, podía estar, fui vendedor del Corte Inglés, vendía seguros, hacía encuestas, o sea, bastante vivo, ¿no? Pero en un momento determinado yo tenía una idea muy clara que era, quería un trabajo, por decirlo más serio, más formal, que fuera con una visión medio-largo plazo en la carrera profesional que quería desarrollar, ¿no? Y esa carrera profesional, de siempre me había gustado el mundo de las firmas auditoras, entre otras cosas porque te permitía aprender mucho y tocar muchas empresas diferentes. A mí el mundo de la empresa siempre me ha resultado interesante, y el poder conocer a través de una firma distintas empresas trabajando para ellos, pues era un incentivo. Y efectivamente empecé en auditoría y bueno, pues he ido desarrollando distintas áreas dentro de lo que es mi trayectoria en KPMG, pero sí puedo decir que lo tenía claro ya desde la carrera. Hay gente que está más dubitativa y acaba la carrera y no sabe qué hacer con su vida. Yo ahí es uno de los factores de suerte que he tenido, que sí tenía claro que quería entrar en una empresa como la nuestra. Sí, además yo creo que se pone de manifiesto la fidelidad que has tenido a KPMG. O sea, la camiseta KPMG la llevas puesta desde el año 96. Son muchos años. Yo creo que también conoces muy bien, como obviamente, la casa. Y bueno, eso al final, a lo largo de tu carrera en KPMG, has pasado por diferentes roles, ¿no? Dentro de la casa, de la firma. ¿Ha habido algún momento clave o decisión que haya marcado un antes y un después dentro de esa trayectoria profesional? Te puedes imaginar que muchos, ¿no? Yo creo que aquí es vital. O sea, yo igual que tengo esa fidelidad a lo que ha sido la trayectoria en KPMG, también he trabajado y tengo un poco a gala el buscar siempre el equilibrio, ¿no? Entonces, una cosa es el trabajo, otra cosa es la familia. Entonces, momentos puntuales que han sido claves en mi carrera profesional siempre están ligados a lo que ha sido en mi vida personal / familiar, ¿no? Yo he tenido que trabajar y trabajo muchísimo. Ha habido etapas bastante duras, y entonces yo sí recuerdo momentos clave donde precisamente por situación familiar, yo me casé relativamente joven, tuve los 3 hijos que tengo pues relativamente joven. O sea, ahora mismo pues, Marta tiene 24, Pablo tiene 21 y la pequeña Blanca tiene 18. Sí, como los míos, básicamente. O sea, ya nos hacemos mayores. Somos de la quinta. Pero cuando los tienes, y mi mujer trabaja, o sea, ha trabajado muchísimo y en esa época trabajaba especialmente, pues hombre, se produce una situación donde yo, trabajando una burrada, en esa época además había pasado de auditoría al ámbito de transacciones, que creábamos un departamento de cero prácticamente. Sí, en 2001, ¿no? 2000. Y ahí me coincidió con tener hijos. Y yo me podía tirar etapas muy largas pues, en Latinoamérica, o sea, viajando bastante. Entonces, y trabajando muchísimo. Entonces, sí hubo un momento no fricción, porque gracias a Dios pues, mi mujer siempre ha sido muy comprensiva, pero tuvimos ciertos roces de, oye, ¿a qué jugamos? ¿No? No podemos dar todo, a la vez estar con familia. Y tuve un momento de replanteamiento que me llevó incluso a plantearme salir de la firma. Y tuve varias conversaciones internas que me cambiaron un poco la perspectiva, y gracias a Dios tuve la paciencia de aguantar esa época valle, y aguantar, quiero decir, tanto en el trabajo como en la familia, como para superar ese momento donde podías tener pues, situaciones complicadas, y después a la larga pues, me ha permitido esto. Quizá esa etapa sí la recuerdo más complicada, y después, bueno, en la trayectoria, pues con distintas gorras que he podido tener, siempre he tenido situaciones complicadas, pero sí esa la recuerdo como que fue un punto de inflexión de hacer un replanteamiento, y gracias a Dios tuve la suerte y el apoyo también de la familia como para poder continuar y llegar hasta aquí. Sí, ahí yo creo que hay un punto común con
como en la vida deportista. O sea, tú dejaste por ejemplo, el deporte, estaba en la élite. Lo que pasa que, bueno, luego pues eligió otro camino. Pero en esas habilidades del deporte que siempre, bueno, has llevado a gala y siempre soy consciente de ello, ¿qué habilidades te han podido aportar o qué consideras, qué habilidades son comunes a ambas facetas dentro de tu perfil, tanto el profesional como familiar, con todo lo que estás comentando? Yo creo que la similitud de lo que aporta el deporte y más sobre todo el deporte en equipo con lo que es el ámbito profesional es muy elevada, ¿no? Yo creo que primero hay una parte de valores que está clara, el tema del esfuerzo, del compromiso, del trabajo del equipo, de hacer porque salga lo mejor del grupo sobre lo que puede ser la individualidad, es algo muy claro. Entonces, yo de hecho lo destaco bastante. O sea, si hago el símil como el deporte, que como sabes, aparte de haberlo jugado, o sea, me gusta el concepto en sí. Entonces, yo antaño, yo ni mucho menos era el mejor del equipo, ni ahora mismo soy el mejor del equipo en KPMG. Lo que sí, fui capitán cuando jugaba al balonmano y ahora en parte ejerzo de ese capitán. Y en parte esa obligación, o sea, ¿dónde está la fortaleza ahí? Que sin ser lo más brillante, consigo o contribuyo a que el equipo funcione bien. Y eso sí, esa similitud existe. O sea, tú has jugado contra mí, tú has visto lo que podían ser los compañeros míos hicieron carrera, jugaron en División de Honor y gente muy buena, y en selección española. Yo no estaba a ese nivel, pero sí podía hacer de agregador de fortalezas y de hacer, bueno, lo que es hacer equipo. Bueno, pues en el ámbito profesional es parecido. Por supuesto, factores como la meritocracia, o sea, el esfuerzo es fundamental, el reconocimiento a un buen trabajo pues es fundamental. Y eso, ahí está la similitud. Bueno, me parece, además, y como soy un total ideólogo de lo que está comentando, me parece fantástico que este mensaje esté grabado porque es fundamental tener gente que sepa dirigir y sepa valorar los diferentes perfiles, diferentes personas, y a todos les ponga ese rol de equipo que al final, bueno, pues todos son importantes básicamente, ¿no? en esta conclusión. Cambiamos un poco de línea, nos vamos a hablar más de la perspectiva empresarial, la transformación digital que tan actual está en estos momentos, y cómo evaluaría el estado del sector empresarial en España en estos momentos en los que vivimos. Bueno, además, este podcast se emitirá, pero lógicamente estamos hablando de lo que está pasando con Estados Unidos, no somos ajenos a todo ello. Ya podemos meter una variable más, esa problemática arancelaria de los americanos. ¿Cómo podemos evaluar el estado del sector empresarial en España? Vale. Yo la respuesta me voy a utilizar, precisamente venía esta mañana de hacer una grabación porque acabamos de presentar un informe que hacemos anualmente, que es Perspectivas ahora de 2025, que se alimenta de input pues de más de 1.200 directivos y empresarios, que se les pregunta situación actual y situación económica, ¿no? Y es curioso porque venimos haciéndolo desde hace mucho tiempo. Vivimos en la eterna incertidumbre. O sea, si analizamos lo que viene pasando en los últimos años, pues tuvimos la desgracia del COVID, la guerra de Ucrania, problemas en suministros. O sea, vivimos esta situación, pues ahora está la incertidumbre que genera las tensiones geopolíticas con las políticas de Trump, con la situación en Oriente Medio, con la guerra de Ucrania como finalice. China. Entonces, China, tenemos esa situación, pero de alguna manera la respuesta que dan todos estos empresarios es, en perspectiva, a pesar de esas tensiones y esa incertidumbre, son positivos y más positivos de lo que era el año pasado y de lo que era el anterior, con la situación de la economía, y eso es en abierto, en abstracto, y después son aún más positivos con la perspectiva que tienen de su empresa. Y esto suele haber un gap ahí. O sea, tú cuando preguntas por la economía, pues la economía das una respuesta, pero tú tienes poco control de lo que pasa en la economía. Si la das de tu empresa, pues hombre, ya tienes más control, con lo cual se suele ser un poco más positivo que la economía. Sigue pasando, o sea, así sale de la encuesta, pero en ambos casos es un aspecto
positivo. Esto sin olvidar, o sea, la incertidumbre existe, la situación cambiante, pero también en la parte positiva es que hemos aprendido a trabajar en esta incertidumbre y a mejorar la capacidad de adaptación. Esto todo en sentido positivo. Después desarrollaremos más. Hay muchas asignaturas pendientes y deberes y cosas por hacer, retos que son muy relevantes, que son oportunidad única si las hacemos bien, pero es sumamente complejo. Entonces podemos decir que hoy en día a qué retos se enfrentan las compañías es a esa capacidad de adaptación casi inmediata de un día para otro. Vivir en esa incertidumbre que es continua, esa capacidad de adaptarse, pero después afrontar los retos al final están en la transformación digital, pues claramente es un gran reto y en concreto con la irrupción tan abrupta de la inteligencia artificial generativa, porque la inteligencia artificial lleva muchos años con nosotros, pero este es un paso adicional y esto hay que afrontarlo muy de la mano, porque si no lo haces muy de la mano va a ser un fracaso de la gestión de las personas. O sea, si no conseguimos acompasar lo que es el desarrollo de esa transformación digital con el desarrollo de las personas, sus capacidades, sus habilidades, va a haber un problema. Y va a haber un problema porque mucha gente no va a poder adaptarse y tampoco le sacaremos todas las ventajas que implica la transformación digital. Al final la tecnología tiene que estar en beneficio de las personas. Sí, bueno, es un poco lo que hablábamos. KPMG está transformando digitalmente. Bueno, la digitalización y la innovación está actual. Además, has protagonizado ese cambio, ese liderazgo. ¿Hasta qué punto se está transformando a KPMG? Sé que es prioritario, pero bueno, ya casi me has respondido, ¿no? Que las personas son también fundamentales. Pero vais en esa así. ¿Cómo está cambiando? Nosotros somos ahora mismo cerca de 6.200 personas o algo así. Y nuestro principal activo claramente es la persona. O sea, nosotros vendemos conocimiento. Entonces, como venimos trabajando lo que es la transformación digital y en concreto la inteligencia artificial, es como cliente cero, ¿no? O sea, lo primero que hemos hecho es cómo la aplicamos a nosotros mismos. No podemos ir a vendérsela a clientes sin saber exactamente cómo hay. Y en ese sentido, el cómo la aplicamos nos ha llevado a que tengamos que crear el framework adecuado para su utilización. Es lógicamente que tengas que hacer un uso ético, tienes que asegurar que el dato es correcto, asegurar la seguridad del dato, valga la redundancia, que no haya sesgos en su utilización y después que las personas vayan de la mano. Entonces tiene que haber la formación adecuada, skilling, que esto es más sencillo en las nuevas generaciones y bueno, y de contribuir mucho para ello porque vienen preparados para ser esponjas en lo que puede ser la parte más digital, pero también tenemos generaciones como la tuya y la mía que, oye, que cuesta un poquito más porque somos más analógicos y eso tiene que haber también el acoplamiento. Entonces, sí trabajamos el cliente cero y lo estamos implementando y yo estoy alucinando los avances que hay de puertas adentro en todos nuestros procesos en esa utilización de la inteligencia artificial. Estoy flipando con lo que es cómo lo estamos haciendo en la prestación de los servicios, es decir, cómo se hacen ahora nuestras auditorías con uso de la inteligencia artificial, nuestros servicios en toda el área de abogados o nuestros servicios de consultoría utilizando en nuestros procesos la inteligencia artificial y en nuestras herramientas y después cómo vamos a los clientes y ayudándoles a construir de partida ese framework que asegure el buen uso, la ética y demás, que cumpla la regulación, también la identificación de cómo encaja con su estrategia y esos casos de usos, pero basado en una estrategia y en unas pautas de actuación adecuados. No recomiendo uso de inteligencia artificial generativa empezando directamente por los casos de uso sin haber hecho una reflexión inicial estratégica y sin asegurarte que el marco de actuación en la organización es adecuado para hacer el uso.
Sí, bueno, es buen consejo y que tomen nota porque seguramente alguno ya se habrá dado cuenta o se empezará a dar cuenta de que es un error, ¿no? En el mundo tan globalizado, tecnología, bueno, la implementación de la tecnología, las grandes empresas tienen más potencia en este sentido, ¿no? Se van a hacer más grandes las grandes empresas. ¿Qué problema tienen las pymes? Porque aquí, y sé que tú eres un muy conocedor de ese entramado, de esa red de pymes que tenemos en España. ¿Cómo van a poder sobrevivir esas pymes o qué van a tener que hacer pues, para adaptarse y poder fortalecerse y no ser absorbidas? No sé hasta qué punto esa balanza de grandes, pequeños se va a mantener. A ver, es una realidad, ¿no? Yo creo que hay datos por ahí que no sé si el 90-93% del tejido empresarial en España son pymes. ¿Qué implica ser pyme? Pues la pyme tiene una serie de desventajas en todo lo que estamos hablando que son claros. La pyme es, tiene menos capacidad de inversión, la pyme tiene menos niveles de productividad, puede implementar la innovación, es más complicada. En general, después si hablamos de startup es otra cosa, pero en general la pyme tipo tiene más la complejidad de su desarrollo y de su supervivencia, de su resistencia, es más complejo y de hecho cuando viene una crisis, las que caen normalmente son las pymes. Entonces, acceso a la financiación, acceso a mercados internacionales, todo es más complicado con los pymes. Tienes el 90-93% del tejido empresarial en pyme, pues realmente como país tienes una asignatura pendiente clarísima. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, no hay una tecla mágica que lo solucione, pero sí hay unos factores que deben de ayudar a eso. Entonces, yo soy firme defensor de la colaboración público-privada y de la colaboración privada-privada. Entonces, en lo primero, yo creo que todos los medios que existen a día de hoy de capacidad de inversión que viene desde el ámbito público, llámese fondos Next Generation, tiene que poner mucho foco en ayudar al crecimiento de las pymes, no solo por ayuda en inversión, también tiene que ayudarse desde el punto de vista de ayudar con regulación o con reducción de burocracia, de trabas administrativas. A la pyme le cuesta especialmente su crecimiento cuando tienes cortapisas porque no existe unidad de mercado, porque cada comunidad tengo que operar de una manera distinta con distinta regulación. Hay una serie de factores que hacen de barrera para ese crecimiento. Entonces, hay una parte de la parte pública que tiene que poner especial foco énfasis en esa prioridad del tamaño de la empresa y después la colaboración privada-privada es que esas grandes empresas que tenemos, no solo por tamaño, sino porque son líderes mundiales, y las tenemos, porque tenemos auténticos pepinos empresariales, que hagan de cabeza tractora para ayudar al desarrollo de las pymes, ¿no? y que todas puedan ser más grandes, porque también hay estudios, a mí este es un tema que me interesa, nos interesa bastante, porque es una de las situaciones que como país solucionaría mucho de lo que ocurre. O sea, tendríamos un país mucho más sano, más equitativo, más equilibrado, más democrático, más todo, si tenemos un tejido empresarial donde el tamaño de la empresa se aumentara. La predisposición que vemos en las grandes empresas a ayudar a las pequeñas es elevada. Lo que tiene que haber de alguna forma es una conexión que facilite que esto se produzca. Claro, son conscientes de esa necesidad porque son las más interesadas también en que el motor económico español también del país funcione, ¿no? Bueno, cambiamos un poquito de tema y nos vamos a la parte dentro de la posición del presidente de KPMG, de liderazgo, talento, cultura corporativa. Entonces, ¿cuáles son las cualidades esenciales que un profesional dentro del sector tan exigente como la consultoría y la auditoría consideras que son claves para poder ser un gran profesional? Vale. Yo creo que aquí la aptitud y la actitud, sin duda, ambas, o sea, la aptitud viene de alguna forma trabajada desde el ámbito, desde el sistema. Parece que estás, perdona, parece que estás dando un discurso a un vestuario, ¿no? Esto pero no, yo creo que coinciden en las mismas temáticas. De decir que tiene mucha similitud, ¿no? El deporte, pero es verdad, o sea, y es clave y es algo fundamental. O sea, hay una parte que es el
conocimiento que logras del sistema educativo, y ahí también te va formando en lo que es esa parte de actitud, porque para hacer buenas carreras o buena formación pues tienes que tener esa actitud, pero cuando entras en el ámbito profesional yo creo que es muy importante, o sea, el compromiso, el esfuerzo, que son palabras como que ahora da hasta miedo decirlas, ¿no? Vuelvo a la meritocracia, el hecho de que, oye, tengo una ambición, algo fundamental, tengo una mira de medio largo plazo. Vivimos en inmediatez y quizá pues la tecnología, de las cosas malas que tiene, es que todo tiene que ser inmediato, y entonces nuestros hijos, nuestros jóvenes buscan todo, miran demasiado cortoplacismo, ¿no? Y buscan la satisfacción en cada uno de los momentos. Entonces hay que mirar un poco más en el medio y largo plazo, y esto siempre acompañado con curiosidad, con ganas de aprender, de marcarte retos, y eso es fundamental en cualquier persona que quiera desarrollar una carrera profesional, y por supuesto en lo que nosotros demandamos o queremos de nuestros profesionales va por ahí, ese tipo de atributos. Sí, bueno, esa era la pregunta, otra pregunta que quería hacerte también, ¿no? Dentro de KPMG la exigencia y la excelencia es obvia y necesaria. ¿Qué implica esa selección, ¿no? Al final buscáis perfiles como acabas de describir con ese tipo de características. Sin duda, o sea, lo pasa que hay una parte que son las habilidades personales que pueda tener cada uno, y bueno, pues siempre se mira cuál es el expediente académico, si ha tenido experiencia más allá de lo puramente académico. Y yo soy de los que puntúa el deporte, Claro. pero Bueno, también se puntúa haberte buscado un poco la vida y haber hecho pues prácticas, o sea, y eso en el sistema educativo son grandes avances que se han producido. O sea, el hecho de que vengan con un componente de prácticas mayores, eso ayuda por distintos motivos. Primero, porque se han fogueado ya trabajando, pero por otro lado se les ha dado la oportunidad de ahondar en qué quieren ser, qué quieren hacer. O sea, no se encuentran de primeras, me he metido aquí a ver de qué va esto, ¿no? Has hecho prácticas y después ves si te gusta o si no te gusta. Yo tengo mi hija mayor, por ejemplo, pues en sus prácticas tenía dudas porque hacía el doble de licenciatura, Derecho y ADE, bueno, era Business Analytics, sí. ¿no? Y probó el banca de inversión y la abogacía. Pues decidió que le gusta la abogacía. Tengo el segundo que está en la misma situación y parece que le gusta más la parte de empresa o la banca de inversión. Sí. Entonces, esa oportunidad que te da la práctica es bastante buena. Entonces, esa situación llegan más preparados. Lo que pasa que el trabajo que tenemos que hacer nosotros también es, por supuesto, motivarles. Yo sugiero, esto es importante, desde la perspectiva del profesional que va a entrar, que rápidamente trate de identificarse con lo que son la cultura y los valores de donde se va a meter. Porque eso hacer equipo. Te tiene que... Realmente es parte... Yo llevo 30 años, voy a hacer 30 años en KPMG. Yo llevo tanto, y he tenido momentos chungos, en gran medida porque me he encontrado con una cultura, un ambiente, unos valores que me sentía identificado, y tengo verdaderos amigos en el ámbito profesional. Si esto fuera una empresa de estar con el cuchillo entre los dientes, posiblemente yo habría aguantado un telediario, porque no es el modelo que me gusta para trabajar. Por supuesto, como responsable o como gestor, no es el modelo el que quiero implicar. Y eso también la gente lo tiene que percibir. ¿A dónde te quieres meter? Bueno, estamos en una universidad, estamos grabando en podcast desde ISDE, una institución en donde formamos líderes de futuro en Derecho y Economía. ¿Qué rol cree que debemos jugar las universidades como ISDE en esta preparación de futuros profesionales en el entorno como en el actual, ¿no? El rol es clave, es fundamental. Para nosotros, cuanto menos gap haya entre lo que se exige desde el ámbito empresarial con lo que se extrae del sistema educativo, pues mejor que mejor para todos, ¿no? Y yo creo que aquí está habiendo una evolución muy importante, y en ISDE me consta que lo hacéis. Tiene que haber una formación, aparte de la formación académica, tiene que haber una formación en habilidades
comentabas tú antes, las soft skills, las habilidades no técnicas, una formación como persona en capacidades que van más allá de que sea capaz de memorizar o aprenderme una asignatura, sino pues de hacer equipo, de pensar de manera prospectiva, de tener una mirada a largo plazo, de aplicar una capacidad analítica y un juicio crítico, o sea, una serie de factores y después unas ganas de aprendizaje continuo. Y eso en la universidad es el momento, creo, más relevante que hay para prepararte en ese sentido. O sea, yo creo que esto ya no va de que salgamos todos con un expediente y hemos sacado la carrera, las asignaturas de turno. Tiene que ser mucho más amplio ese aprendizaje y eso permitirá que cuando llega a la empresa la conexión sea prácticamente automática. Vale, sería como, no necesito un currículum, necesito un plan de vivencias que describan mi trayectoria hasta la fecha y que permitan, bueno, poder a una persona de recursos humanos entender más tu perfil en todos los aspectos. Totalmente. O sea, que sea una adaptación prácticamente automática. Yo, igual, compañeros de recursos humanos me matan si me oyen esto, pero yo cuando miro los currículums y he hecho muchas entrevistas, es importante el expediente porque te muestra un esfuerzo, una capacidad de... Oye, pues, conocimiento. Pero me gusta leer el currículo entero e incluso cuando hago la entrevista ver que ha habido esfuerzo por medio. O sea, todos sabemos que hay gente que está capacitada para sacar sobresalientes con un esfuerzo bastante relativo, pero igual le falta otra serie de habilidades que son tan importantes o más, aparte del esfuerzo, y también pues una inteligencia emocional, una capacidad pues, de hacer equipo, de pensar en firma. Me parece interesante porque a veces los alumnos no incluyen todo lo que han hecho en su vida en el currículum por miedo a, pues no sé, si ha trabajado en un bar de camarero, pues por miedo a que esto esté mal considerado. Pero bueno, yo creo que esto es un punto importante para nuestros alumnos. ¿Qué rol, o sea, que como presidente de KPMG, ¿qué consejo les daría a estos alumnos de ISDE para tener éxito en el sector empresarial y legal? Bueno, yo creo que hemos hablado de muchas cosas, pero es un poco repetirnos, pero no sé, algo que pudiera resumir. Yo creo que si quieren tener éxito, que vengan a KPMG. Es un tema... Pues está fácil. Y luego, ¿qué cualidades personales? También lo hemos comentado un poco que deben tener, pero bueno, estamos hablando de qué necesita o qué cualidades personales podríamos identificar con la camiseta de KPMG, teniendo en cuenta que queremos que vayan a KPMG. Hombre, yo no, o sea, va ligado a las cualidades personales, ¿no? Pero lo decía antes, que traten de identificarse con el proyecto. Primero que conozcan el proyecto, o sea, que no entren como pollo sin cabeza porque oye, tengo esta oportunidad y quiero entrar aquí y entro y me meto porque me han hablado bien o he tenido un amigo. Que reflexionen bien y estudien dónde se quieren meter y por qué, ¿no? Y ahí, en la medida que puedan, que hablen con gente que esté dentro y demás, y que se vean identificados con la existencia de un proyecto que les encaja. Es verdad que esto normalmente es más fácil verlo cuando estés dentro y llevas varios años y lo ves, pero que piensen en esa perspectiva de largo plazo. O sea, nosotros ahora, y es de las cosas que a mí me gusta mucho que han evolucionado los jóvenes, se critican bastante, ¿no? Que si no tienen compromiso, que si piensan en el corto plazo, que si no sé, que sí que no aguantan. Al revés, o sea, yo creo que los jóvenes tienen muy claro lo que quieren y se tiene que producir una adaptación entre lo que ellos quieren y lo que nosotros queremos, o porque hemos sido educados de otra manera o hemos sido de otra manera, pero no estamos tan lejos y en eso además trabajamos. Entonces, para mí la clave está en el proyecto. Si tú tienes un proyecto de firma que transparentas, que haces partícipe y que eres capaz de que cada persona se ve como parte importante en ese proyecto, todo funciona mucho mejor. Entonces, en reflexión, en origen, ellos tienen que ver que realmente donde se quieran meter, el proyecto que hay, esa cultura, ese ambiente, encaja con lo que quieren. Y que hagan un planteamiento que no necesariamente es quiero llevar aquí 30 años o ser socio, pero
tengo claro que quiero estar unos cuantos años aquí, formándome, aprendiendo, desarrollando, haciéndome más persona también. O sea, y con ese planteamiento, no de prueba-error, sino pues estoy dispuesto a hacer una apuesta por esto de X años que actúen en consecuencia a lo que están diciendo. Entonces tendrán momentos mejores, peores, que le gustará más lo que hacen, lo que no hacen, pero siempre con una perspectiva más de medio largo plazo. Después el ambiente te lo va a facilitar. O sea, preguntabas al principio, malos momentos. Siempre tienes malos momentos, pero a mí, si sigo en gran medida, vuelvo al tema del ambiente. O sea, yo tengo verdaderos amigos como compañeros de trabajo. Y tienes momentos buenos, malos, pero estás rodeado de una situación que te lo hace, dentro de lo duro que pueden ser momentos determinados, te lo hace más cómodo porque estás bien rodeado. La familia KPMG. La familia KPMG. Bueno, en esa familia, como instituciones colaboramos con instituciones educativas como ISDE, con KPMG. ¿Cómo podemos mejorar esa colaboración o dónde podemos mejorar para mejorar, qué duda cabe, ¿no? Repitiendo la palabra, la preparación de futuros profesionales en esa colaboración entre instituciones? Yo creo que iniciativas como esta, y no porque esté aquí yo en este podcast contigo, sino el estar mucho más cerca y tener este tipo de conversaciones y debates, el ver realmente cuáles son las necesidades actuales que hay del ámbito empresarial, porque es una situación súper cambiante. O sea, estamos hablando de la transformación digital, la transformación sostenible. Yo creo que el sistema educativo debe de ser permeable a las necesidades que tiene el ámbito empresarial y siéndolo, que trabajen de manera conjunta. Entonces, desde la óptica de la empresa, es nuestra, ya no solo que estamos disponibles para ello, sino que es nuestra obligación ponernos a disposición vuestra. Y disposiciones desde llevar a un extremo, si hay que retocar, sé que es complicado, Planes de el estudio. plan de estudio, grados, porque si ahora mismo lo que pita es, yo qué sé, el precio de la El legal transformación techo. digital o todo lo que pueda haber en el ámbito de ESG normativa, que aunque ahora se esté modificando, Sí. pero eso perdurará, pues que la educación vaya un poco por esa vía. Si buscamos mejoras en los usos de habilidades no técnicas y demás, pues que haya más formación en ese sentido. Y nosotros, o sea, una parte que puede ser tocar programas, hay otra parte que estáis haciendo muy bien, que es dotar de más componente práctico. Pues siempre nos quejábamos cuando estudiábamos de, yo memorizo esto y al mes de haberlo memorizado me queda el 10%. Para que la aplico. Tiene que haber una aplicación continua y el tema de prácticas es muy bueno y las empresas estamos a disposición. Nosotros metemos muchísimo becario o contratos de prácticas y los porcentajes de gente que después se quedan con nosotros es altísimo, por lo que decía antes, porque ellos nos prueban y ratifican si les gusta lo que les pedimos que hagan y nosotros a la vez estamos probando y la conexión suele ser bastante buena. Eso sale de la colaboración del sistema educativo y nosotros. Entonces, yo creo que eso también está bastante bien. En el fondo es mucha conexión, mucho contacto. Yo creo que los departamentos de personas que tenemos ahora tienen la obligación, y lo hacen, de estar muy cerca de instituciones como ISDE y ver la manera de continua de colaborar, porque nosotros tenemos muchísimas necesidades. Nosotros contratamos un año, no sé, el año pasado fueron como 1.500 personas y recibimos 100 y pico mil currículum. Sí, es una barbaridad. Pues es una barbaridad. Y bueno, pues un poco cambiando también de aires, hablando de la expansión y de las perspectivas global de KPMG, ¿cómo han cambiado las necesidades de los clientes y a qué desafíos se enfrenta la firma en este sentido? A ver, yo creo que los clientes están viviendo, y lo comentamos al principio cuando veíamos esa visión más macro, una necesidad de una capacidad de adaptación continua, ¿no? Yo recuerdo, puedo hablar como abuelo cebolleta, pero cuando empecé, nosotros éramos una firma auditora y con mucha honra,
que teníamos un área de abogados, pequeñita comparada con lo que es ahora, y una aún más pequeñita área de consultoría, ¿no? Ahora mismo, respetando que la importancia, porque está en nuestro ADN, del trabajo de auditoría, es 1/3 de nuestro servicio y sigue siendo muy importante para los clientes porque de alguna manera da confianza, ¿no? a todos sus stakeholders, pues una buena auditoría da confianza a inversores, a financiadores y demás. Pero es que el 70% restante son pues 40% el área de advisory con mucha amplitud y un 30% de abogados. Bueno, pues la cantidad de soluciones, de servicios como respuesta a necesidades de clientes que hay en ese 100% de firma como prestación de servicios, pero cada vez más con mayor especialización, con mayor diversidad. Pues ahora pues cerca de un 25% es perfil STEM. Esto hace años era impensable. O sea, la cantidad de ingenieros matemáticos que tenemos es amplísimo. La diversidad de nuestros profesionales, no solo de género, no solo de nacionalidad, también de perfil académico, es amplísima. Eso enriquece, pero es que eso es una demanda de nuestros clientes a los que nosotros les tenemos que ayudar en esa transformación que están viviendo a poder acompañarles en todo lo que necesiten. Hemos hablado antes un poco de los cambios geopolíticos y demás, todas las tensiones económicas y comerciales que están produciendo, cómo están impactando, ¿no?, en el mundo empresarial, y cuáles pueden ser las principales y retos y oportunidades, ¿no?, para las empresas de los próximos años. Porque hablábamos también de las dificultades que tenía una pyme, pero ahora mismo también cuáles pueden ser esas oportunidades, esos retos para ellos. Yo creo que como país, comentaba antes el tema del tamaño de las empresas, eso es claro, pero tenemos dos cosas las tres están relacionadas. El tamaño de la empresa está relacionado con que seas, por un lado, productiva y que hagas de manera correcta la transformación digital y la innovación, ¿no? Entonces, y va relacionado porque nosotros en España, a pesar de que los datos macros sean adecuados y estemos creciendo más que la media europea y que llevemos años creciendo y que se esté disminuyendo el nivel de paro y demás, tenemos ahí unos fundamentales por mejorar, por cubrir, y es en parte la composición de nuestro tejido empresarial. O sea, el peso que tenemos en servicios, en concreto en turismo y lo que lo rodea, oye, está bien, pero es muy necesario crecer en el ámbito más industrial, ¿no? ¿Sabéis? Siempre se dice el dato de que deberíamos de ser pues tener un 20% del PIB como tejido industrial, y andamos muy lejos, ¿no? Y eso es fundamental porque cuando hablamos de mejoras en productividad y en competitividad, en gran parte está ahí. Y eso es sumamente necesario. Entonces, y permitirá también ese mayor tamaño. La transformación digital, la innovación, va a ayudar o debería ayudar a esto. La aparición de la inteligencia artificial generativa nos hace que podemos estar a tiempo de recuperar ese gap que tenemos. Porque, de la parte industrial. De la parte industrial, porque todo esto es muy buen momento. Yo creo que hay talento para ello, hay predisposición, hay esa necesidad de la colaboración público-privada y privada-privada, pero también hay disposición. Entonces, es un momento para afrontar estos retos, que se pueda hacer una transformación. Lo que no podemos ser es conformistas diciendo que la economía va bien porque crecemos algo más del PIB, cuando el tejido empresarial y los indicadores importantes, como puede ser la renta per cápita o el nivel de competitividad o productividad, pues son más que mejorables. Entonces, aprovechemos las fortalezas para invertir o desarrollar más en nuestras debilidades en ámbito país, ¿no? Y consigamos pues un tejido mucho más equilibrado, sobre todo sostenible en el tiempo, no solo sostenible de sostenibilidad medioambiental, sino
sino de fortaleza. Sí. Quizás el momento de ebullición o de movimiento geopolítico con Estados Unidos, en donde Europa va a tener que tener un poco más de protagonismo, puede ser también una oportunidad a la hora de, nos obligan a tener que volver a generar. O sea, estamos a tiempo para poder generar ese tejido industrial. O sea, hay muchísimo trabajo y en la respuesta estamos a tiempo. O sea, estamos muy lejos. Otra cosa es, hay que intentarlo. Europa ha sido muy potente. Hay muy buenos profesionales. Yo creo que hay materia prima como para que se puedan desarrollar factores que son necesarios, ¿no? Bueno, ya meterme en un charco más complicado. Entonces, pero hay materia prima, hay necesidad, puede haber medios, y esta situación, mirada en positivo, igual es como mover el árbol a ver si conseguimos afrontar los retos de otra manera. Cuanto más unidad estratégica exista, el tema de la necesidad de una autonomía estratégica a raíz de todo lo que hemos tenido que aprender, debería ayudar a todo esto. Y lo que pasa en el cómo es donde complejo. Sí, nosotros tenemos una población de alumno internacional muy importante que vienen a formarse a ISDE. Esa población internacional al final pues está buscando crecer con el conocimiento que le damos desde aquí. ¿Qué competencias, hemos hablado un poco en general, pero qué competencias de un alumno internacional podemos desde KPMG podríamos solicitar que al final esa mancha de aceite de la educación española, de ISDE, de KPMG, de los profesionales, pueda llegar más lejos? Yo creo que todo lo que sea fomentar la mentalidad global es positivo, ¿no? Es verdad que después tienes que tener la capacidad adaptativa de que cada uno de los países, por muy globales que seamos, tiene después su casuística, ¿no? Pero ya va bien. O sea, cuando vuelvo al tema de los currículums, o sea, cuando ves que ha tenido formación académica ámbito internacional, has mezclado en búsqueda de esa diversidad. La diversidad siempre es rica, ¿no? Entonces, en concreto, cuando estás aunando culturas, nacionalidades con distintas mentalidades, sistemas educativos, eso a la fuerza enriquece. Se enriquece siempre que tengas la apertura de mente, que también es algo que tenemos que demandar o exigir, y huyamos de radicalidades y de que lo mío es lo correcto y el resto es lo incorrecto. Entonces, porque eso sí enriquece. O sea, tú puedes, ¿no? Más a determinadas edades son especialmente esponjas a la hora de poder aprender. Entonces, verte bien rodeado de distintas culturas, de distintas nacionalidades, tener la oportunidad de formarte fuera, volver, sin duda es enriquecedor. Y pasamos a la parte más personal del presidente de KPMG y pues siempre la pregunta que solemos hacer: si no hubiera trabajado en consultoría y auditoría, ¿qué profesión le hubiera gustado seguir? Y no vale que me digas jugar de balonmano. No, ya sabes que no hubiera llegado muy lejos. Tú sí, pero yo no. A ver, yo es curioso esto. Porque lo tenías muy claro, o sea, que creo que... Sí lo tenía claro, pero era un poco antinatura. Has dicho, estos son preguntas más personales, ¿no? Yo tenía auténtica admiración por mi padre. Mi padre falleció bastante joven, y él, yo soy si tuviera que definirme, soy espíritu emprendedor, ¿vale? Y me hubiera gustado y me gustará, y algo hago, meterme en charcos de emprendeduría, ¿no? Porque me gusta analizar negocios, ver si esto puede tirar, no puede tirar, puede... Eres líder, eres capitán. Pero me gustan, y de hecho me viene gente joven y me cuentan negocios y pues trato de apoyar en algunas cosas. Eso me gusta. Me hubiera gustado posiblemente de origen, pero mi padre fue emprendedor y tuvo una mala experiencia con un negocio. Fue... Esto creo que nunca te lo he contado, pero era una empresa que, cuando no existía
los invernaderos para el cultivo del champiñón, de la seta, además. Sí, claro, está de moda, además. Pues fue de los primeros que lo trajo aquí a España. Y tardó salir el champiñón y desastre y salió. Entonces lo pasó tan mal que tú no querías vivir eso. Que él me inculcó que era más fácil que fuera a una empresa con nómina, ¿no? Cuenta ajena. Cuenta ajena mejor que. Y entonces yo creo que me redireccionó para allá y igual en otras cosas, ¿no? Pero en esto fui obediente y hice caso y fui por esta vía, pero. Y no me arrepiento, lógicamente, no me arrepiento. También es cierto que el KPMG me ha permitido, yo cada 5 o 7 años he tenido un cambio importante dentro de una misma firma, ¿no? Entonces, y me ha permitido desarrollar cosas diferentes que me lleva a que nunca me he aburrido. Cuando sea mayor y salga de aquí, pues igual volveré a eso que no pude hacer, ya con otro tipo de presiones pero el concepto de emprendeduría y desarrollar iniciativas me atrae. La genética la tenías, eso estoy convencido de ello. Y bueno, dentro de tu carrera profesional, ¿algún logro del que te sientas particularmente orgulloso de este gran camino? Porque claro, pueden ser más de uno, ¿no? Esto es como, vamos a decirlo, como pequeños títulos, ¿no? Pero ¿cuál es el logro que dirías? Bueno, yo la verdad es que aparte de ser presidente. Claro, el ser presidente contempla muchas cosas, ¿no? Porque además es toda la trayectoria aquí, pero en toda la trayectoria sí he tenido muchas oportunidades, he tenido mucha suerte, o sea, porque aquí la suerte, o sea, hay que trabajar lo que quieras, pero yo podría identificar una serie de momentos en mi vida que si no hubiera tenido ese componente de suerte, pues no sería presidente de KPMG. Entonces, momentos claves he tenido unos cuantos. O sea, comentaba al principio de la entrevista ese momento en el que con mi mujer reflexionaba si tenía sentido y porque prevalecía la familia sobre el trabajo, tenía que ser así, y fue ella la que me apoyó para que fuera así. Si ella en ese momento se pone el perfil o me da otra postura, pues me hubiera ido por otra vía, porque prevalecía esto y entonces no era ni presidente ni pitufo yo relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces eso fue importante. Otro momento que sí tuve cantos de sirena y me ofrecieron una cosa súper molona y pues no me digas por qué decidí que no. Y en ese momento, o sea, en esta trayectoria, si tú me preguntas hace 20 años o 15 o 10 si iba a ser el presidente de KPMG, hubiera dicho que no. O sea, que no, porque no veía, pensaba que podía haber mucha gente y hay mucha gente que pudiera serlo. O sea, son factores. Entonces, hay momentos claves, he tenido unos cuantos, dices orgullo de, pues hombre, ahora en lo que sí, estoy muy orgulloso, están funcionando, yo he pasado ya la etapa del vértigo del 2001. Del 21. Del 21, y además yo me leí en su día, no sé si lo habéis leído, el principio de Peter, ¿no? Y siempre pensaba en él, es esto de que el hombre llega al máximo nivel de su incompetencia. Entonces, parece que siempre nos van promocionando hasta que lleguemos a un sitio que y ahí la cagamos. Yeah. Entonces, coño, he tenido que llegar hasta aquí para darme cuenta, ¿no? Entonces digo, joder, a ver si ahora que llego aquí la voy a liar gorda en una firma, coño, que me ha dado todo y que yo... Entonces, ese vértigo inicial lo he pasado, y lo que estoy sumamente satisfecho es que está funcionando lo que el equipo que dirigimos la firma diseñamos cuando empezamos en el mandato. O sea, el mandato, aunque se elige al presidente, ya estaba el consejero delegado. Yo ya iba con un equipo de dirección y con un partnership donde se le transmitía desde el momento inicial por dónde queríamos ir. Y no era solo que también un crecimiento sano y con una rentabilidad y demás, sino, por ejemplo, era un foco absoluto en las personas, en el talento, y que de verdad, que no sea una frase hecha, sino todo lo que conlleva poner a la persona en el centro y que la organización esté dando prioridad
a aspectos como esa cultura, ese ambiente, o sea, que sea un sitio dentro de que se trabaja mucho y que hay necesidad de esfuerzo, pero también que prime un ambiente donde pues, de gusto ir a la oficina y no estés con el cuchillo entre los dientes. Fantástico, son sabias palabras las que nos está dirigiendo hoy el presidente de KPMG. Dentro de ese liderazgo de la firma y como presidente, seguramente habrá habido algún momento de estos desastroso, momento de caos, momento que finalmente se convierte en una anécdota graciosa, en un chiste, porque bueno, lo que parecía que iba a ser el horror, al final es algo divertido. ¿Tenemos alguna cosa que podamos contar en esta línea? Yo de estas he tenido miles y casi es mi día a día, ¿no? Porque ayer que cenaba procuro llegar a cenar con la familia y les contaba otra anécdota más de un problema que había tenido, que me habían venido por la mañana. Lo que no puedo decir es que ninguno acabe con una anécdota que sea un chiste, o sea, porque todas las que me llegan, lógicamente, si no, no deberían de llegarme, tienen mucha sustancia, ¿no? Entonces, sustancia que yo puedo parecer, y soy un pelín sangre horchata, ¿no? O sea, no, el estrés no me por lo menos... bueno, que no te conoce, yo por dentro... Claro, pero pues por dentro, pero no externalizas demasiado y tratas de ver las cosas de manera pausada y sosegada. Según vas cogiendo experiencia, lo que vas midiendo es la materialidad de cada una de las cosas. Entonces, yo que me vengan o que tengamos problemas relevantes en gestión, con clientes, en proyectos, con equipos, es el pan nuestro de cada día, porque aunque suena muy bonito lo de ser presidente y que aparecer en los araos y en las fotos y demás, te comes muchos marrones de que lógicamente cuando hay problemas te llegan todos. Lo que voy aprendiendo y va quitándose dentro de ese vértigo es precisamente el saber medir materialidad y ver la perspectiva de que gracias a Dios ya somos un bicho más grande, donde el nivel de dependencia que podemos tener de un cliente o de una persona o de un equipo se diluye porque es más grande, entonces te permite pues, cada uno de estos problemas verlos más en perspectiva y sobre todo actuar en consecuencia de que la firma prima sobre determinadas cosas. Entonces, bueno, pues ahí... Todo tiene solución. Todo tiene solución y si no la tiene, hay que trabajar en ella, pero si no la tiene y acabas teniendo un problema que se ratifica, pues hombre, míralo en perspectiva de que oye, pues, vaso medio lleno, no medio vacío. Pero tienes otra serie de factores que cuando pasa una cosa negativa, pues igual te pasan 5 positivos. Lo importante es que haya una hoja de ruta, una idea y sobre todo que se aprenda. O sea, si ha habido una cosa y ha sido un error, pues eso que se solucione, pero sobre todo que tratemos de no evitar de que no se pueda producir ese error. Hablando de hoja de ruta y hablando de nuestro país, ¿qué 3 cosas haría para mejorar España? Igual si le nombramos ministro en un momento dado. Hombre, yo creo que algo he ido desarrollando, ¿no? Yo creo que es importante, bajo el paraguas de esa colaboración público-privada con todo lo que implica, de esa predisposición que tiene el ámbito empresarial a contribuir en el buen desarrollo del país, que lo tiene. Trabajar todos por aspectos como ayudar al desarrollo de la pequeña empresa, ayudar al desarrollo del talento, con todas sus derivadas de adaptación a lo que es toda la transformación, el boom digital que pueda haber y esa mejora de productividad. Yo creo que son factores que son necesarios, que son realmente transformadores porque está todo inventado. O sea, no es, de verdad, si el tema es que nos pongamos a ello y que esas colaboraciones que decimos se hagan efectivas de verdad. Que pensemos todos por un bien común más que por el bien individual
o bien de mi organización, o bien de mi partido, o bien de... Entonces, si identificados dónde están los aspectos, los objetivos donde deberíamos de llegar, trabajamos de manera coordinada y a mano para alcanzarlos, España es un país cojonudo, si me permitís la expresión, Sí, claro, por supuesto. con muchísimas oportunidades, con todo como para poder mejorar sustancialmente, pero no podemos perder tiempo dedicándonos a cosas que igual no. Bueno, pues yo voto por que sea ministro. Yo creo que nos ha dado más de 3 cosas claras y ojalá tuviéramos esa idea de roadmap, de camino, de plan para dirigir. Y por último, ya para acabar en este coloquio, que bueno, yo creo que se nos haría eterno, podríamos hablar horas y horas con Juanjo. Juanjo cree en la suerte. ¿Hasta qué punto consideras bueno, que has sido un suertudo en tu carrera profesional y familiar y personal? A ver, yo sin duda creo en la suerte. Yo soy un tío sumamente afortunado. O sea, de hecho, gracias a Dios, cada día, no solo por el ámbito profesional, sino por el ámbito personal, el ámbito familiar. O sea, son estas cosas que digo, joder, macho, y que a lo mejor no puedo. Si el de arriba... O sea, estoy muy, muy satisfecho y de verdad doy muchas gracias por ello. Entonces, sí creo en la suerte. O sea, yo he comentado antes que he tenido momentos puntuales en mi vida que si no hubiera tenido suerte, pues tanto en el ámbito familiar como en el ámbito personal y en el ámbito profesional hubieran sido distintos. Es verdad que igual que te digo que he tenido suerte y que es muy importante la suerte, también soy firme defensor de que la suerte hay que trabajarla, ¿no? Yo creo que el esfuerzo, el compromiso de una serie de factores, la fidelidad que hablabas tú antes de hacer bueno, pues, más tema de valores. O sea, que tienes que acompañarlo, que no solo va de suerte, pero sin duda hay suerte y yo tengo mucha suerte. Pues muchísimas gracias. Creo que bueno, pues podemos decir que estamos frente a un presidente que, más allá de todo lo que maneja, gestiona personas, bueno, creo que esos valores, y me quedo con sus últimas palabras, son fundamentales para tener éxito. Y nada más por hoy. Este es nuestro Is the Talks. Esperamos que el siguiente capítulo tengamos a alguien importante como lo tenemos hoy. Y nada, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente.